y sin conexión. Ah, no, ahí está, conexión en vivo. Dice live, sí. Ah, sí te escuchas. Bueno. Hola, Teri. Hola, Verdines. No me importa. ¿Cómo andas? Vamos a... Sí se graba. Bueno. Ya tenemos una hora hablando, a lo estúpido, sobre cosas de ética y medicina. No lo estúpido, es una reflexión sana, yo creo. Pero sí, que queremos hacer este canal, Terán y yo, que se llama Son of Science, porque somos unos mamones. Pero es más que nada para hacer reflexión acerca de ciencia en pues, nuestro país, que es México. Soy Adrián, él es Carlos Medicina. el doctor, el enfocado específicamente en medicina, pero no cerrado solamente a eso. Claro, claro. No. Pues la medicina, los hospitales tienen muchos profesionistas, ¿no? Enfermería, laboratoristas, técnicos, etc. Bueno, la idea con este canal, ya que estamos tratando sobre nuestro primer intento de podcast, somos dos médicos residentes en México, que quieren hablar un poco de ciencia y de cómo aplicar esto a pues nuestro contexto, que es ser residentes de medicina. Y más que nada ayudar, porque a pesar de que la carrera de medicina es una carrera de, pues, digamos, la ciencia aplicada al ser humano, a veces todo se vuelve tan mecánico que, o incluso no se fomenta tanto en algunos lugares el hecho de el pensamiento científico y el pensamiento médico. Y especialmente se nota con el primer tema que queremos, que es la tesis en medicinas. Sí. Porque, sí, o sea, porque básicamente nadie te enseña a hacer una tesis en la carrera de medicina. No, ya de hecho en muchas universidades no es un requisito. O sea, tengo entendido, antes sí, ¿no? En el pasado era un requisito de titulación tener una tesis, pero ahora ya no. Al menos en nuestra universidad no lo fue. Y tengo entendido que en la mayor parte de las universidades ya no lo es. ¿No? Y otra cosa aparte de eso que comentas es, yo creo que una pregunta que todo residente así se hace en algún punto es, bueno, ¿y por qué tengo que hacer una tesis, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esto y para qué me sirve? O sea, ¿para qué o qué? ¿No? Como dice el meme, ¿para qué o qué? ¿Para qué quiere? Sí, y el hecho de que se vuelve una tortura, porque no solamente durante la residencia no solamente tienes que hacer, o sea, no, a diferencia de bueno, para empezar, una residencia es un posgrado, o sea, tú acabas tu carrera de licenciatura, que es la carrera de medicina, y luego aplicas al ENAM, que pues, es algo que ya mucha gente conoce, y entras a la residencia, y una vez dentro de la residencia, la tesis se vuelve un requisito para poderte titular. Pero el problema es que no solamente tienes que dividir tu tiempo para hacer una tesis, que realmente implica un buen de trabajo, sino también entre todas las actividades que involucras el residente, entre ir al hospital, ver pacientes, estar preparando clases. Entonces, queda muy poco tiempo para hacer una tesis y dentro de eso, y aparte hay muchas personas que no saben cómo hacerla o no cómo empezarla. Y se vuelve muy tortuoso, de verdad, se vuelve una misión para muchos imposible. Sí, es encontrarte, ¿no? Con esta gran pared con la que chocas y no ves la manera en la que la puedes saltar o darle la vuelta o qué hago con esto, ¿no? Metafóricamente hablando. Pero yo creo que lo importante, ¿no? Yo creo que como residente uno tiene que entender dos cosas. Uno, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué bueno, en el caso de nosotros, el PUEM, el Programa Único de Residencias Médicas, dice que tengo que hacer una tesis, y entender el beneficio que puede tener hacer una tesis, ¿no? Y por otra parte, el cómo hacerla, ¿verdad? Son dos preguntas, yo creo, inicialmente o cómo sacar una idea, ¿no? Que es lo que queremos hablar. Sí. Son dos cosas. Entonces, ¿por qué quieres hacer, o sea, por qué crees tú que debemos de hacer una tesis los residentes? ¿Por qué hacemos una tesis los residentes?
Bueno, para empezar, ¿por qué esto es hablando de y en ciencia? O sea, la ciencia no solamente es no es un conocimiento estático, es un conocimiento que se va transformando de manera continua. Pero ese conocimiento no se genera de la nada, tienes que estar generando tú nueva información. De hecho, o sea, la información tiene que, lo que existió hace 5 años puede que ahorita ya no sea relevante, pero eso se genera al momento de tú cuestionar esa información que existió y empezar a generar dudas, empezar a generar ideas, empezar a generar pues, conocimiento. Y en medicina, de hecho, creo que es algo que se adolece mucho de que pensamos, o sea, somos asiduos consumidores de ciencia, porque pues a fin de cuentas la práctica tendría que basarse en eso, pero una cosa es consumir ciencia y otra cosa es producirla, que es muy diferente. Entonces, la idea de hacer una tesis es que tú como residente puedas aportar conocimiento nuevo acerca de un área muy específica de la medicina. Claro. Yo o sea, totalmente de acuerdo contigo. Esa última parte que dijiste, ¿no? De consumir ciencia versus producir ciencia, cosas totalmente separadas, ¿no? Y a mí me gusta una manera, ¿no? Que yo tengo de pensar esto de una manera simple, de por qué tenemos que hacer una tesis o por qué es importante. Yo me remonto mucho a nombres famosos, ¿no? Cuando llevaron fisiología, porque cualquier persona que estudia medicina lleva fisiología, seguramente leyeron Guyton o Gannon o Costanzo o el libro que gustes y mandes, ¿no? De fisiología. Entonces, hablemos, ¿no? De Guyton y Gannon, que son de los más grandes personajes que escribir libros de fisiología. Pues hicieron, yo no tengo idea de cuántos, pero muchísimos experimentos, ¿no? Para poder llegar a lo que leímos cuando estudiábamos como estudiantes. O sea, para que ese libro me hablara del potencial de membrana y todo, o sea, hubo una serie de pasos, de estudios, de experimentos que llevaron a eso y eso, yo creo que de eso se trata la tesis, ¿no? De entender que lo que nosotros leemos en libros, en guías, en artículos, en lo que tú me gustes y mandes, tiene algo detrás. Y el entender qué existe detrás es una parte fundamental para poder entender el contenido en sí, yo creo. O a lo mejor no tanto, no completamente entender, pero para poder apreciarlo. No sé la verdad si me explico, si suena muy rebuscado, pero sí me gusta mencionar a Guyton, por ejemplo, que hizo muchísimos experimentos en fisiología, sobre todo fisiología cardíaca, ¿no? Que es por lo que más uso Guyton. No sabríamos las cosas que sabemos si no hubiera habido ciencia de por medio, si no hubiera habido... A lo mejor él no lo llamaba tesis, pero es lo mismo, o sea, era una investigación y una tesis al final del día es una investigación. Sí, y de hecho, por ejemplo, ahí podemos, que la tesis es un protocolo de investigación, o sea, una tesis es un protocolo de investigación que es llevado a cabo en este caso por residentes. Obviamente, en un mundo pues, ideal tendría que ser asesorado por personas ya con experiencia. La mayor parte de las veces no se lleva así, pero si uno tiene la suerte puede encontrar grandes asesores. Pero el problema es que esto muchas veces se vuelve un requisito. O sea, y al volverse un requisito, se vuelve también algo que tienes que palomear de tu lista de cosas para poder hacer o terminar tu residencia. Claro. Se vuelve una carga para muchas personas. Muchos lo ven como una cosa que tengo que palomear más para poder obtener ese título que tanto estoy buscando, ¿no? De mi especialidad, de mi posgrado. Pero también es una oportunidad de crecer, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en, como dijiste, en nuestro país, a la hora del sector público, ¿no? Existe que es algo que todos sabemos, existe este draft, ¿no? En el que, por ejemplo, el IMSS, para colocar las plazas o repartir las plazas, hay un draft, hay un proceso en el que tú tienes que aplicar y pues te parean contra todos, ¿no? Entonces la inteligencia realmente no... Ahí se me...
No te preocupes. Entonces, al momento de llegar a ese draft, si tu tesis la hiciste y se publicó, o sea, eso te va a dar puntos dentro de ese draft, ¿no? O sea, también te puede otorgar un beneficio para poder alcanzar otros objetivos, como puede ser, si uno de ellos es el conseguir una plaza dentro del sector público, ¿no? En el caso del IMSS, de ese draft, este, y si incluso te quieres, la gente que se aventura más a la ciencia, pues sabemos que puede llegar al Sistema Nacional de Investigadores y eso también es otro ingreso extra, ¿no? O sea, a lo que voy es que, aparte de los beneficios de aprendizaje y de conocimiento, existen los beneficios económicos, la posibilidad de beneficios económicos y la posibilidad de beneficios en Claro. especie de otro tipo, como es esta ventaja sobre tus pares al momento de participar en un draft, ¿no? Y es algo que no solo pasa aquí, pasa en todos los países. O sea, el residente o el médico que llega conmigo y que tiene publicaciones, habla bien de mí, habla bien de esa persona, habla de alguien que tiene curiosidad, que tiene interés y que tiene una serie de conocimientos que no va a tener este otro candidato. Entonces, a lo mejor a mí me conviene más seleccionarlo a él, porque las oportunidades no son infinitas, digo ilimitadas, más bien, me refiero. O sea, si hay una oportunidad de trabajo dentro de mi currículum, tener publicaciones, incluso en el sector público, digo privado, también puede ser una ventaja. Nunca sabes cuándo alguien eh, está buscando gente que sepa, ¿no? En el día de hoy existen múltiples oportunidades para trabajar con las industrias, por ejemplo, el ejemplo más tranquilo, la farmacéutica, en el que pues tener conocimientos de protocolos de investigación, de cómo se hace la investigación y todo es imprescindible, yo creo, para cualquier médico que quiera la industria farmacéutica y obtener una carrera privada por este medio, ¿no? O sea, el punto de lo que digo es que hay múltiples ejemplos en el sector público y privado de cómo te puede beneficiar el conocer la investigación, el saber hacer investigación y el publicar tu investigación. Y en este caso, la tesis es una gran oportunidad durante tus años de formación como residente de hacer algo bien y de que se publique. Y bueno, por ejemplo, aquí hoy, otra cosa con el problema de la tesis es que también nadie, o al menos yo cuando he estado tratando de investigar un poco, realmente son pocas las escuelas de medicina que te dan un enfoque o que te dan materias que hablan de metodología científica, porque hacer una tesis o un proyecto por la investigación no son no son enchiladas, o sea, tiene sus pasos, bueno, sus protocolos, sus pasos para poder llevarse a cabo. Y también el lenguaje con el que tienes que desenvolverte para hacer una tesis es también diferente. O sea, no es lo mismo redactar un libro, lo que sea, que vayas a hablar, ciencia, novela, a redactar algo que tiene que ser, pues a fin de cuentas es un protocolo, es como algo protocolario, algo que tiene que tener pasos muy bien establecidos y que a fin de cuentas nadie te dice cómo llenar ese formato para poder someter entonces a un comité de ética, que ese comité de ética lo apruebe y luego poder llevar a cabo ya tu investigación, porque también eso es otro problema, pero eso yo creo lo hablaremos después. Sí, claro. Pero cómo someter un protocolo de investigación. Y este es un mundo y podemos pasar un buen rato hablando de eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la primera gran barrera que uno se encuentra cuando hace su tesis es de qué diablos la voy a hacer. O sea, ¿cuál va a ser mi idea de tesis? Definitivamente. Yo creo que recuerdes, o sea, yo creo que no me dejarán mentir, todos nos enfrentamos a esta pregunta. Creo que hacer una tesis, ¿qué tema voy a agarrar? Diablos. No. Sí, exactamente, es como que, ¿de qué voy a agarrar? Y cuando uno piensa, por ejemplo, en hacer ciencia, en hacer un protocolo de investigación, piensa en las grandes ideas de decir, bueno, voy a curar el cáncer, voy a por ejemplo, ahorita voy a encontrar la cura del COVID. Pero, o sea, ya viéndolo, o sea, las ideas cuando uno hace protocolos tienen que ser ideas muy, muy, muy aterrizadas, así, a un punto muy específico del conocimiento humano. Claro. Son como, a mí me gusta verlo como bloques de Lego, ¿no? Tú puedes contribuir un bloque de Lego que después le va a ayudar a alguien más a llegar un poco más alto, ¿no? Y a llegar eventualmente a la verdad. Y cada quien contribuimos de diferente manera en diferentes regiones del mundo.
sea, tu tesis no tiene por qué ser algo que es, o sea, ahora sí que como dicen, no vas a descubrir el hilo negro, ¿no? Ujú. Tesis simplemente tiene que proveer conocimiento nuevo, original, ¿no? Que sea útil, yo creo, que sea útil, y por eso una parte del protocolo que hablaremos después es la justificación, ¿no? O sea, ¿qué justifica hacer este protocolo? Somos tres en el stream. Yay. Vamos bien. Bueno, pero sí, hablando de la justificación y todo eso, ya vendrá después, pero específicamente de la idea de tesis, también hay varios como que mitos sobre cómo se genera una idea de tesis, una idea de investigación. El principal que yo me encuentro es eso, es la gran idea de tesis de decir, voy a encontrar la cura de algo. Cuando realmente, para llegar a ese punto, al decir, encontré la cura de esto, son miles de ideas que van atrás de eso. O sea, son miles de investigaciones que han ido atrás, que han aportado conocimiento para llegar a ese punto. Ese yo creo que es el primero, el primer mito. Y el segundo es que se piensa que las ideas de tesis salen del nada. Yo me remonto mucho a la anécdota de... ¿Es Arquímedes? Sí, ¿verdad? Sí, Arquímedes. Y de la frase de Eureka. Sí, sí. De que, o sea, que de la Eureka sale o hay inspiración divina, ves caer una manzana y de ahí desarrollas toda la ley de la gravitación universal. Pero no, o sea, no es así. O sea, para llegar al punto, por ejemplo, Newton, al punto de decir por qué las cosas caen, o sea, por qué las cosas son atraídas al suelo, requirió tener conocimiento previo. Requirió el haber leído, el haber relacionado dos aspectos que eran el por qué las cosas caen o sea, se atraen a la Tierra, con todo el conocimiento que él ya tenía. Al final bueno, ahorita que mencionas este ejemplo de Newton, me recuerda hay una frase, ¿no? Muy famosa que, si no me equivoco, se atribuye a él que dice, si he podido ver tan lejos es porque estoy parado sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, dándole crédito a todo lo que había antes de lo que él contribuyó, que le ayudó a llegar a sus teorías y que eventualmente se convirtieran en leyes. O sea, él no llegó, como dices, de la nada a estas conclusiones y creó la ley, bueno, y descubrió la teoría de la gravitación y las leyes de la gravedad de la nada, ¿no? Yo creo que cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a un correo que me preguntó, es que no sé qué investigar, y le digo, pues es que, ¿qué te gusta? Y entonces me dice, no sé. Y yo me quedo como que, caray, ¿cómo que no sabes qué te gusta? O sea, te tiene que gustar algo, o sea, te tiene que gustar algo, tienes que tener interés por algo. Y yo creo que ese es un problema que también, no sé, al menos no me lo he encontrado yo en mi sede, pero en mi formación en la carrera, pues era un hospital de tercer nivel, ¿no? En el que estuvimos, y te lo topabas con otros residentes que llegaba el asesor y le imponía su tema al residente y le decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tesis de esto. Y entonces el residente terminaba a lo mejor haciendo una tesis sobre algo que no le gustaba y terminaba todo fastidiado y terminaba todo aborreciendo la investigación y diciendo, yo jamás voy a hacer esto, yo quiero dedicarme a la priva y ganar billetes. Pues básicamente es lo que pasa, o sea, y es que, por ejemplo, cuando te empiezan a dar o te dan una idea de tesis o una idea de investigación ya hecha, o sea, de que si esta es mi idea de tesis, hazla. Es como si te dieran las llaves de un carro y no supieras manejar. Exacto, totalmente. Sí, o sea, y vas a chocar. O sea, si no sabes manejar, vas a chocar y y a lo mejor dices, no quiero volverme a subir un carro otra vez, ¿no? O sea, hipotéticamente hablando. Y eso también está mal, ¿no? Entonces, ahí tienes dos problemas. Los asesores que llegan y te dicen, haz esto, y por otro lado, los asesores que no te asesoran, que no saben cómo asesorarte y cómo guiarte para que tú llegues a esa idea. Y yo creo que la primera cosa que uno se tiene que preguntar, o sea, de verdad, a mi parecer, es ¿qué me gusta? ¿Qué me interesa? O sea, ¿qué me gusta? O sea, simplemente ¿qué me gusta? O sea, estamos hablando de algo que de gustos, intereses, y yo creo que de ahí
de ahí puede salir la idea. O sea, y si es algo que te gusta, es más probable que tú termines haciendo una tesis y sea un proceso agradable para ti que un proceso, que un calvario, ¿no? O Que sea, a fin de cuentas la tesis no es sencilla, o sea, tiene su chiste, sí, claro, pero pero es mucho más fácil cuando te gusta lo que estás haciendo. sí, totalmente. Este, otro problema, yo creo que después del ok, me gusta esto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gusta la lumbalgia, ¿no? Me gustan los dolores de espalda. Este, y dices, lumbalgia, ¿qué con ello? Y entonces la siguiente cosa que yo le recomendé a esta persona que se me acercó ya después de que me dijo algo que le gustaba, digamos que me dijo lumbalgia, no me dijo eso, pero digamos que me lo dijo. Yo le dije, bueno, pues si te gusta este show o te interesa este show, ¿por qué no, qué has leído? O sea, ¿qué sabes? ¿Mm? ¿Qué has leído? ¿Qué has buscado? ¿O por qué no buscas? ¿Mm? ¿No? Si no has buscado, es ¿por qué no buscas artículos de y entonces ahí como que, o sea, ¿qué? ¿Buscar? ¿Cómo? ¿Google? ¿Qué? ¿Sabes? O sea, entonces no hay un conocimiento sobre las bases de datos, que es el siguiente paso, creo yo, ¿no? No, El leer, ajá. y para leer tienes que saber. No, y aparte el hecho de que también se vuelve una parte es la parte metodológica, la parte de estar leyendo, y otro es el hecho de saber como que tener ese, digamos, instinto, porque al menos yo lo que he visto, el ojo, no es el ojo clínico, porque aquí estamos hablando de clínica, estamos hablando del ojo del investigador, de decir, caray, ¿qué hay aquí que yo puedo, o qué hay aquí para poder decir, esto me interesa, esto no, esto quedó con la duda, he buscado más información de esto y no he encontrado nada? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de lumbalgia. Ok, estamos leyendo de lumbalgia, estamos viendo ¿cómo se llama? Pues te puedes buscar de lumbalgia y encuentras tal cosa de que la lumbalgia es un padecimiento que se encuentra predominantemente en mayores de 40 a 50 años, se da principalmente por cargar cosas pesadas, etcétera. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué con esto? O sea, ya tengo esta información, esta información ya la puedo analizar, y, y ahí es el punto de que mencionamos al principio, decir, eres consumidor de ciencia y eres productor de ciencia, porque cuando tú eres consumidor de ciencia, puedes decir de que, ok, la lumbalgia es esto, se da esto para tratarlo, y hasta ahí quedamos. Pero luego la pregunta es, ok, ¿qué puedo aportar yo de nuevo conocimiento? Por ejemplo, eh, no sé si quieres hablar del trabajo que estuvimos, bueno, no creo que se comente, pero por ejemplo, buscar algo que hacíamos mucho, porque tú y yo estuvimos juntos pasantes en anatomía de investigación. Mucho era, ok, las poblaciones asiáticas te dicen este tipo de morfología. Las poblaciones Europea, norteamericana, europea, norteamericana. Pero en nuestro país, ¿qué? O sea, ¿qué tenemos información? De hecho, me remonto mucho al estudio de Juanma, no sé si te acuerdas, el sí, de arterias bronquiales. de las áreas bronquiales, que esto era porque, de hecho, él en sus conclusiones termina diciendo que la distribución que descrita tradicionalmente en los libros de anatomía no se parecía a lo que vemos en lo que se encontró en la ¿cómo se llama? En el estudio que ellos hicieron. Ajá. Entonces también es eso, o sea, el preguntarte qué más puedo sacarle de esto. Sí, claro, esa conclusión, ese ejemplo me encanta, podemos explotarlo. Este artículo, bueno, esta investigación para quienes nos están viendo, o sea, básicamente este compañero empezó con una pregunta muy simple, ¿no? Es, ok, las arterias bronquiales tienen esta distribución, en estas poblaciones, otras poblaciones, hay tanto prevalencia del tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no creo que en 4, si no me equivoco. Ajá. Sí son 4. En México, ¿qué onda?
Entonces empezó y al final del día, después de que ya terminó todo, recuerdo que incluso terminó con una clasificación nueva, Ajá. prácticamente. O sea, porque encontró tipos de presentaciones de variantes anatómicas dentro de las arterias bronquiales que no estaban ni siquiera descritas. Y estás hablando de que estas guías, más bien esta clasificación tradicional, prácticamente es la base de embolizaciones. O sea, entonces dices, órale. O sea, de una idea de prevalencia sencilla, terminé con, con un producto que me dio la base, o sea, que básicamente me dio una clasificación diferente a lo que la literatura dice. Y no es que Juan haya descubierto el hilo negro, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso y que su clasificación ahora sea la nueva, pero es un ejemplo de cómo una idea que nace como algo, durante el proceso también se puede transformar en otra cosa y te puede dar resultados que ni siquiera te imaginas. No, y de hecho aquí podemos hablar de muchas cosas, de cómo nosotros nos topamos con la realidad de nuestras ideas, porque no sé, ¿cuál fue tu primera idea de investigación? Así, la primera que se te ocurrió. No sé si te acuerdas en el curso de PMBS en el que Ah, estuvimos, sí, sí. No, que era una dijimos, idea malísima, era una idea malísima. Era sobre, no recuerdo exactamente cómo la escribí, pero era sobre el uso de ayahuasca, y las vías, eh, este, neuronales de la esquizofrenia, ¿no? Porque entonces había como esta teoría anecdótica de que las visiones que alguien tenía cuando consumía este tipo de sustancia eran muy similares a las alucinaciones que tienden a tener los pacientes con esquizofrenia. Era una idea, la verdad, muy, muy mala. es que ahorita cuando ya lo ves en retrospectiva, Y te ves, o sea, lo ves, es como que, ¿en qué fregado estaba pensando? sí, claro. Y así va a pasar. O sea, yo creo que va a haber desde los residentes y desde las personas que su primera idea se queda como la tesis y va a haber quienes cambian de tesis. No hay nada de malo con cambiar de tesis, excepto si ya te tienes que graduar porque ahí sí tienes un problema. Pero, pero a lo que voy sí, como dices, o sea, ya es como todo, volteando para atrás te parece muy fácil criticar tus propios trabajos y criticar los trabajos de otras personas. Entonces, recapitulando ahorita, pues tenemos como que el concepto de por qué tengo que hacer una tesis, el, el qué me gusta, qué me interesa, el ser productores de ciencia en vez de consumidores, y eh, se me fue. Ah, ¿Qué? sí, el que sea una idea que te guste, ¿no? Ajá. No, por ejemplo, yo me acuerdo mi primera idea de investigación era, no sé si te acuerdas, era si las corbatas son Ah, fomites sí. de bacterias multidrogo resistentes. Bueno, no sé, no me acuerdo si eran multidrogo resistentes, pero este el, Sí, que si podían transmitir bacterias a nivel hospitalario. Y a fin de cuentas, sí era una investigación viable, pero para el punto y los recursos que yo tenía, era muy complicado de realizar. sí, claro, no podías hacerlo. O sea, no podías, en tu momento hacerlo, porque pues, estábamos en, ¿qué era? Primer año, segundo año de la carrera. Estamos como en Este, segundo año, creo, no me acuerdo muy sí, bien. entonces era como que apenas si sabías definir lo que era un fomite, ¿no? Y ya querías, hacer la investigación de ello. Pero, esa idea, por ejemplo, si no me equivoco, nació de algo que leíste, algo habías leído, yo recuerdo Sí, era un artículo que leí, creo que en el que British Medical te Journal, de llevó a esa idea. Sí, sí, algo así, algo así. Entonces, eso es de lo que estoy hablando, a lo que me refiero con mi punto, de que necesitas leer. O sea, eso es algo bien difícil de entender, que para poder llegar a una idea de tesis necesitas leer. O sea, no puedes llegar a una idea de tesis sin leer artículos, guías, etcétera. O sea, no vaya, como dices tú, no va a llegar de la nada, no vas a decir Eureka, asociación de A con B en es el igual a contexto de C. esta enfermedad.
Ajá, y eso, No, por ejemplo, no va a pasar. viendo eso, por ejemplo, lo de las ideas y cómo se generan, también tomar mucho en cuenta, porque también eso es otro de los topes que te enfrentas cuando empiezas a hacer, o te metes a hacer o es tu primer proyecto de investigación, el decir, no saber qué recursos tengo yo. O sea, porque siempre es algo muy, muy importante el saber, no solamente que la idea sea bien fundamentada, o sea, porque una idea puede estar perfectamente fundamentada en lo que quieras, en los conocimientos, leíste, hiciste una lectura exhaustiva y planteas tu idea, pero ¿qué tal? Pero si tu idea no la puedes llevar a cabo porque no tienes los recursos o no tienes el acceso a esos recursos o no tienes los pacientes, por ejemplo, pues tampoco va a ser de mucha ayuda. Y eso es Claro. algo que también a lo largo del el tiempo que he estado viendo aquí en la investigación y las tesis, el que muchas veces se quiere abarcar tanto o no se tiene una idea muy definida de qué se quiere hacer y en la mente del que lo está haciendo es como que, ok, quiero encontrar, por ejemplo, quiero encontrar, volviendo al ejemplo del COVID, quiero encontrar la cura del COVID. El dinero, el tiempo y los recursos que necesitas para llegar a la respuesta a esa pregunta son cosas que no, o sea, como residente, hablando de los residentes de medicina, Claro, sí. no vas a tener, o sea, no puedes tú tener, porque tienes que invertir el tiempo en el hospital, tienes que invertir el tiempo en los pacientes, tienes que invertir el tiempo en tus clases, y se puede todo eso combinar con la ciencia, pero el problema es de que no tienes los recursos, no tienes recurso del tiempo, no tienes el recurso incluso de pacientes, no tienes el recurso económico, y al final de cuentas, pues vas a hacer algo que no va a ser ni cercano a tu idea original, o sea, tienes que también tomarlo en cuenta, especialmente aquí en la residencia, donde hay muchos factores que juegan en contra. Sí, y donde no tienes acceso a todo lo que tú desearías tener. Por ejemplo, yo ponerte un ejemplo sencillo, mi residencia es primer nivel, ¿no? Es medicina familiar. Entonces, a veces nosotros tenemos el problema de que no podemos acceder a los recursos de segundo nivel. ¿Por qué? O sea, y con los recursos me refiero hasta los expedientes, porque son sistemas de expediente electrónico diferentes. Entonces, a veces no lo puedes acceder a toda la información que tú quieres, o que tú necesitas. Entonces, a veces necesitas adaptarte a lo que tienes, ¿no? Y yo creo que eso es una buena idea. Es una idea que protege al propio residente de sí mismo. Uh-huh. El decirle, ¿sabes qué? Te conviene hacer algo en lo que no te tengas que, como dices tú, eh, no tengas que implicar grandes recursos o grandes esquemas, etcétera, 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 ¿no? Tienes que hacer algo, haz algo simple, porque vas empezando, porque nadie empieza, o sea, no empiezas a correr antes de caminar. Entonces, camina con tu idea de tesis, no intentes correr. Yo creo que es el mensaje, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, ¿no? Que te guste la idea de tesis, o sea, más bien, no la idea de tesis, que te guste un tema, que sepas buscar o que alguien te facilite el ayudarte a buscar información y leer, 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 leer. O sea, leer es la única manera de llegar, yo creo, a una idea de tesis al final del día y que cuando ya estés formulándola en tu cabeza, tampoco te quieras comer el mundo, como dices tú. O sea, aplícalo a tu situación y a tus recursos, ¿no? De tu sede de preferencia. O sea, de tu hospital o de tu clínica o donde sea que estés, para que no te metas, como dicen, en camisa de once varas. Uh-huh. No, y eso es algo muy común de que te quieres hacer una idea tan ambiciosa o una idea tan grande que al final terminas sin poder realizarla por el hecho de que pues simplemente no tenías el recurso. Por ejemplo, algo como tú mencionas, un ejemplo de lo de los expedientes. Si no puedes acceder, si tu idea de tesis implica que tienes que darle un seguimiento a un paciente de tal enfermedad y tú como primer nivel no tienes acceso a los expedientes de seguimiento, ahí pues que
tu idea a dónde va a llegar. O sea, no vas a poder hacer nada no vas a poder llegar a tus objetivos porque pues no tuviste simplemente el recurso o el acceso a eso. Y eso es como que conocer muy bien hasta cuáles son tus limitantes dentro de tu unidad o de tu hospital o donde estés. Conocer tus limitantes. ¿Qué es donde yo puedo llegar y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Sí, definitivamente es algo que se tiene que entender. Idealmente para eso está el asesor, ¿no? Para decirte, hey, estás saliendo del cuadro o te estás yendo más allá. Pero a veces, desgraciadamente, pues los asesores tienen sus manos llenas, a lo mejor hay muchos residentes, a lo mejor no hay suficientes asesores, entonces no siempre va a haber esa voz, ¿no? Externa que te diga, oye, ten cuidado, te estás yendo muy allá. También, por eso es importante el desarrollar autocontrol, ¿no? Uh-huh. No quererte comer el mundo, ¿no? Es una de las lecciones más importantes, yo creo, ¿no? Autocontrol al momento de pensar en una idea de investigación para tu tesis. Sí. Y el último, que bueno, algo de lo que también estaba hablando yo, ya hablamos de que buscar lo que te interese, de cuáles son tus limitantes. Y también yo pensaría también de que, y es relacionado con lo de qué tanto te interesa, qué tanto piensas tú aplicarte a esto, porque realmente el buscar una idea compleja, muy compleja, que se pueda realizar, que tiene los recursos, pero que te va a consumir tiempo de que no quieres invertir, también se vuelve, pues al final de cuentas, el trámite. Entonces, si no, por ejemplo, si no es algo que quieras incorporar porque tampoco es a fuerzas que todos vayan a hacer investigación, o sea, porque hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar esto de hacer investigación. Y ahí, por ejemplo, lo que suelo a veces cuando me preguntan es decir que pues es una idea sencilla, algo que puedas sacar en un año en menos tiempo, y si ya no quieres volver a saber de esto, pues cumples el requisito y listo, ya está. O sea, pero pues si te interesa esto, si quieres hacer algo más complejo, quieres como que empezar a hacer tu currículum investigador, pues ahí lo que tienes que hacer es meterle un poquito más de galleta y sacar algo más complejo, algo más, más elaborado, que te pueda dar más puntos al momento de tú presentarlo. Porque a fin de cuentas, no solamente es la publicación, es también congresos, ir a exponer a congresos, incluso en carteles, en presentaciones orales, e incluso si digamos que tu idea es lo suficientemente buena, aunque sea un estudio, por ejemplo, observacional de buscar prevalencia de tal cosa en tu país, si es un estudio bien hecho, puede incluso terminar siendo parte de una guía de manejo, una parte de una guía o una de internacional. Entonces es algo también que puede ser relevante. Sí, es algo que nunca sabes hasta dónde puedes llegar con lo que estás haciendo, o sea, o vaya, hasta dónde puedes llegar a impactar. Te puedes dar una idea previo a, pero pues quién sabe, en una de esas sí le pegas al premio grande, ¿no? Pero definitivamente, yo creo que independientemente, por ejemplo, hay veces, a mí me ha tocado, bueno, me tocó, que alguien me dijera, es que siento que esto no va a servir de nada porque, pues, ¿a quién le va a importar un estudio de casos y controles sobre esto? Y eso es un error. O sea, es un error porque yo creo que en la época de residencia los estudios retrospectivos, o sea, inserta aquí, retrospectivos, pues quiere decir todos los estudios basados en datos que ya existen. Si te vas al expediente, si te vas a las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Son lo ideal o lo más, yo creo, sí, definitivamente. Mi opinión es que son lo ideal para el residente. ¿Por Sí, qué? porque Porque el estudio retrospectivo es, ya tengo los datos y los voy a recopilar y lo que necesito es acceso al expediente electrónico, a los expedientes de mi hospital para poder recopilar los datos y hacer análisis estadísticos, hacer una base
te lleva poco tiempo. Y no quiere decir que tu estudio sea retrospectivo, porque eso es algo que esta pregunta que me hicieron fue como que, pues es que tú, porque yo les había comentado a mis colegas, pues es que los retrospectivos son un nivel bajo de evidencia. Y como que me malinterpretaron y quisieron, o sea, y esta persona me malinterpretó y me dice, pues entonces es que a nadie le va a importar mi estudio. Y yo le dije, no, o sea, que algo tenga un bajo nivel de evidencia no quiere decir que no sirva. A veces es lo único que hay. COVID, no sé, o sea, muchos y la mayoría de los estudios de COVID al principio y ahorita todavía son retrospectivos, ¿no? O sea, no todo es ensayos clínicos controlados que van para adelante, ¿verdad? Entonces, sirven de algo, ¿no? Y a mí cuando me sale este tema, a mí me encanta hablar de este ejemplo de el, la primera serie de casos de pacientes con, si no me equivoco, eran por neumonía con neumocistis y sarcoma de Kaposi Sí, del 81, y ajá. eso fue el principio de VIH. O sea, el principio de años de investigación, de billones de dólares que se han invertido en investigación de VIH. Todo empezó porque empezaron a escribir esa serie, no recuerdo cuántos pacientes eran, la verdad, Como 20, pero ¿no? sí, creo que sí, algo así. Pero eso empezó. Y de ahí después a lo mejor surgieron los estudios después de las series de casos. Ok, pues vamos a ver para atrás. A ver, los que les dio sarcoma de Kaposi, ¿qué tenían? Y los que les dio esto que tenía, neumonía por neumocistis, ¿qué tenían? Y esos casos y controles de a lo mejor de aquellos residentes del 81, 82, 83, 84, en gran parte fueron la base en ese momento de lo que siguió después, ¿no? Como decíamos de Newton, ¿no? Newton se basó también, o sea, se ayudó de lo que venía de antes. Entonces, así tú nunca sabes cuándo tu idea puede ser algo que contribuya en un impacto mayor, independientemente que sea algo retrospectivo, que, repito, yo creo que es lo ideal. Algo que vea para atrás, que veas expedientes, que veas notas, etcétera, que recopiles factores, que asocies factores de riesgo, etcétera. Después veremos eso de los tipos de estudios, pero no desprecien algo porque tengo un nivel bajo de evidencia, porque todo es una cadena, son bloques de Legos que se van construyendo para hacer un castillo. Roma no se hizo en un día, como dicen por ahí. Pues sí. Y bueno, lo último ya de esto de cómo hacer la tesis es la idea de sacar la idea de tesis. Yo también quiero decir de que no se desesperen, o que no se, o que no tiren todo por la borda, porque es muy fácil pensar que o sea, por ejemplo, los grandes investigadores que tienen todo ya hecho, o sea, o tienen todo ya bien estructurado. Realmente el proceso de generar una idea, llevarla a cabo, concluirla, escribirla y, y y poderla publicar son más topes, o sea, son más descalabros que realmente el proceso de llegar a la publicación. Es mucho el proceso de estar tirando de topes, de darte cuenta de que la idea a veces no va por el camino que quieres, la idea va ahí como que complicándose, no tomas en cuenta algunos factores, en fin, y al final a mí me pasó muchas veces. Yo siento que dentro de investigación fue un camino muy tortuoso porque muchas de mis ideas que yo hice, en las que trabajé y en muchos proyectos en los que trabajé, al final no los pude llevar a cabo por diferentes cuestiones, pero pero cuando una idea sale, una idea o un proyecto sale de investigación y que va y ves el resultado final es bastante satisfactorio, la verdad. Y el llegar a ese punto de conclusión de decir, esta es mi publicación, esto fue lo que hice, yo trabajé en esto y esto es mi aporte a la humanidad, ya puedo irme de este mundo de paz. Bueno, no, pero... Sí, un profesor decía que esto era una manera de, se fue la palabra, de trascender. Es una manera de trascender, ¿no? Es una de las maneras de trascender como seres humanos y de contribuir. Entonces, hay, como dijimos al principio, nada más ir recopilando, o sea, hay la realización personal de la que estamos hablando ahorita, de realizar un proyecto, de hacer conocimiento. Hay los beneficios
pues obviamente es un requisito de titulación para las residencias, al menos en nuestro país. Pero aparte de eso, pues puede haber los beneficios privado, el adquirir esta experiencia y el demostrar que tienes esta experiencia, los beneficios posiblemente económicos, etcétera. O sea, hay puntos positivos, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir al final es, no veo por qué no investigar. O sea, si tú me preguntas la verdad, ¿por qué no veo por qué no investigar? Claro, no todos vamos a hacer, no quiere decir que todos vamos a irnos a estudiar doctorados en ciencia y nos vamos a volver SNIS nivel 3, ¿no? Agarrar ciencia, porque al final del día, no me dejarás mentir que, poniendo el ejemplo de COVID, en este momento los residentes de este país están atendiendo gran parte de la población COVID. Y estoy seguro que de ahí pueden salir muchísimas buenas ideas. De esa experiencia que están adquiriendo de atender pacientes COVID, pueden salir muchísimas buenas ideas, puede traer mucho conocimiento, puede ayudar mucho a la humanidad, ¿no? Ajá. No, y yo también, yo por ejemplo también, lo último con lo que quiero cerrar es que realmente hacer ciencia en nuestro país es complicado, o sea, no es sencillo. Hacer ciencia en medicina es todavía un poco más complicado porque a fin de cuentas es el conocimiento aplicado a un ser humano. Y es porque, por ejemplo, podemos hablar de estudios, siento que los que están en ciencias básicas están como que retorciéndose en sus asientos por lo que están escuchando, pero el hacer ciencia aplicada a un impacto pues inmediato, o sea, el impacto de decir, puedo verlo directamente con mi paciente o puedo modificar mis conductas, mi tratamiento en base a este conocimiento que estoy generando y verlo reflejado inmediatamente al paciente es bastante pues satisfactorio, es muy interesante ver eso, que en ciencia básica pues toma un poco más de tiempo por el hecho de que en ciencia básica es más en protocolos enfocados a estudios in vitro, en estudios en animales, pero aquí ves el impacto inmediato del qué estoy generando de conocimiento y cómo lo estoy aplicando a mis pacientes. Y eso es algo bastante bonito, la verdad. Sí, es algo que yo creo que es una satisfacción muy grande. O sea, una realización personal muy, muy grande y pues, o sea, no hay nada más que hacer que y va a tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo que va a tomar mucho tiempo. El New England Journal of Medicine es lo que es hoy, porque si tu fecha de fundación fue en 1880 y algo, ¿no? Sí. O a lo mejor más, yo no lo sabía. Estoy hablando de que tiene años, ¿no? Entonces, en México falta mucho. Yo creo que falta mucho, pero la verdad es que estoy convencido de que poco a poco, si seguimos inculcando en las nuevas generaciones que la investigación es un camino que se puede seguir y es un camino muy satisfactorio en todos los aspectos y que como todos los caminos también tiene frustración y tiene obstáculos porque no es miel sobre hojuelas, también tiene muchas satisfacciones y muchas recompensas de todo tipo, ¿no? Personales, especie, en dinero, lo que quieras. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es el contribuir a la humanidad y el contribuir a los pacientes. Yo creo que contribuir a los pacientes es la satisfacción más grande que existe. Y no me refiero a que la investigación clínica sea más importante que la básica, porque tampoco es el mensaje. O sea, la investigación clínica no sería nada sin la investigación básica, ¿no? Ahí andaban usando acitrohidroxicloroquina basado en estudios in vitro. Entonces, a lo que me refiero es que el sentir que estás contribuyendo de una manera positiva a la humanidad es algo que yo creo que nadie te puede quitar, ¿no? Es algo tuyo. Sí. Y bueno, a fin de cuentas, la idea de este podcast es
ayudar específicamente a residentes de medicina, porque les digo, es algo que no se, comúnmente no se enseña en las carreras de la escuela de medicina, y cuando se enseña por lo general es muy, pues muy por encima. Sí, y, y es también que el camino sea, que los problemas que nosotros nos enfrentamos a ese proyecto de investigación, pues tratar de que sean un poco más fáciles de sortear y que no se den de tanto de topes. Pero a fin de cuentas, cada quien tiene que aprender a hacer todo esto, las cosas que quiera hacer, por la experiencia propia. Pero pues si alguien te va diciendo un poquito más cómo está el camino, es mucho más sencillo transitarlo, la verdad. claro. Siempre sería lo ideal, tener a alguien que te esté apoyando y que alguien que te esté guiando. Desgraciadamente, no es el caso de todos y no va a ser el caso de todos. Y pues por eso esperamos con esto, con este proyecto, aportar un poquito, ¿no? De un granito de arena a todas aquellas personas que quieran escucharnos y que estén dispuestas a invertir su tiempo. Escuchar a los tipos, Este, dos recientes muertos de hambre. Todos muertos de hambre, hablar acerca de ciencia, este, pues de, de contribuir, ¿no? A que les ayudemos de alguna manera, ¿no? Ya sea que se interesen, ya sea que desarrollen su idea o a lo que ustedes gusten y manden, pero pues es nuestra manera de tratar de también trascender un poco, ¿no? Como decíamos. Y bueno, pues ya nos aventamos una hora hablando de esto. Entonces, Y supongo, ya, ese es nuestro primer podcast de cómo de la ciencia en medicina específicamente, pero la ciencia en general. Esperamos que hayan gustado. Si no, pues ahí nos dicen qué onda, qué no les gustó, qué les gustó, qué podemos mejorar. Y pues tenemos paciencia, no somos técnicos de audio ni nada. Estamos intentando aprender a usar estas nuevas tecnologías, dirían los chavos. irán mejorando, trataremos Espero. de mejorar lo más, les prometemos. A Y quien bueno, sea que haya serán. escuchado, mil gracias, de verdad. Y pues aparentemente tuvimos seis personas escuchando ahorita, entonces fue más de lo que esperaba, la verdad. Esperaba cero desde el principio, entonces creo que fue un buen comienzo. Claro que sí, la verdad Bueno, que sí. Un pues nos vemos, placer Terry. platicar contigo siempre, Verdines. Ya Que sabes que estés sí, bien, Terán. cuídense, cuídate tú, cuídense todos del COVID. Si existe, no tomen dióxido de cloro. Nos vemos, bye. Bye. Ok, espérame.